Sí? Ja estamos conectados? Sí? Bon dia a tothom. Hoy haremos la predicación basada en este texto que está en Colosenses 3 y son los versículos del 12 al 17. Y lo leeré. Dice así: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere alguna cosa contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite en vosotros abundantemente en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a nuestro Dios y Padre por medio de Él. Le he puesto por título El atuendo cristiano. Alguno me ha preguntado qué era el atuendo. Pues sí, el atuendo es la vestimenta del cristiano. También podríamos haber dicho el uniforme del cristiano. Y esta reflexión o esta predicación está basada enmarcado en la doctrina de la nueva vida en Cristo. Hemos nacido de nuevo y tenemos una nueva vida en Cristo. Por tanto, una de las cosas que hemos de hacer es vestirnos bien vestidos como cristianos. Empezaremos con el contexto general. En esta carta a los colosenses, la información que actualmente tenemos de Colosas es poca cosa, es escasa. Sabemos que se alzaba sobre los márgenes del río Lico, afluente del Meandro, a unos 170 kilómetros al este de Éfeso, y que desde el punto de vista administrativo pertenecía a la provincia romana de Asia. La predicación del Evangelio en aquella zona de Asia Menor había sido confiada a Epafras, que era residente en Colosas. Lo encontramos en Colosenses 4, versículo 12. Y quizá este mismo Epafras fue fundador de la Iglesia. A él se refiere el apóstol Pablo con claro afecto llamándolo consiervo amado, en Colosenses 1, versículo 7. Los creyentes que se reunían en Colosas constituían un grupo principalmente de procedencia gentil, compuesto por personas que en su mayoría, si no en su totalidad, habían profesado antes alguna forma de culto pagano. A pesar de su corta existencia, la Iglesia ya había empezado a acusar la infiltración de doctrinas que se desviaban del Evangelio. Esta noticia, recibida por el conducto de Epafras, alarmó a Pablo, que se hallaba preso, posiblemente en Roma. Y al comprender los peligros que acechaban la fe creciente de los colosenses, les escribió esta carta poniéndoles sobre aviso. Luego encargó a Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor, Colosenses 4:7, que llevara la carta a su destino. En este documento se revela la influencia que entre los creyentes de Colosas ejercían todavía algunos hábitos residuales de sus antiguas creencias religiosas y sus usos paganos, en formas de vida y de cultura difíciles de desarraigar, las cuales, unidas a la permanente presión del medio social de Colosas y a la incesante insistencia de los judaizantes acerca de la sujeción a la ley mosaica, sobre todo la circuncisión, causaban confusión e inquietud en esta iglesia. En el contexto cercano, diremos que los capítulos 1 y 2 de Colosenses, que no los hemos tratado, hemos pasado directamente al 3, pertenecen a la sección doctrinal de la carta. Pero el capítulo 3, el que nos encontramos, pertenece a la sección práctica. En la sección doctrinal vemos a Cristo, que es la plenitud de Dios y la cabeza de la Iglesia. Los creyentes están llenos, han sido completos en Cristo. Encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida cristiana en Cristo y no en ningún sistema legalista, humano, religión, ni en ningún sistema filosófico. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto lo encontramos en Colosenses 3, versículo 1. En nuestro texto, los versículos del 12 al 17, encontraremos que esta realidad de haber resucitado con Cristo nos conducirá a la santidad en nuestra relación con los otros. De esta misma forma, los versículos 18 al 21, los que siguen a la reflexión de hoy, tratarán el tema de la santidad en el hogar, y los versículos del 22 al 25 hablarán de la santidad en el trabajo. Por tanto, la vida cristiana consiste en vivir la plenitud de Cristo en nuestra conducta en el hogar, en nuestra profesión y en nuestras relaciones sociales. Pablo identificó claramente las características del viejo hombre que deben desecharse. En la primera sección del capítulo 3 explica todo esto, lo que debemos desechar. Ahora va a enseñarnos las ropas específicas, las virtudes con las que nos hemos de vestir, que deben estar incluidas en nuestro vestuario, en este vestuario del nuevo hombre. Y antes de empezar me gustaría recordar unos versículos de la lectura bíblica que ha hecho Ana, cuando dice: si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, tal como la verdad está en Jesús, a que os despojéis en cuanto a la pasada manera de vivir del viejo hombre que está corrompido conforme a los deseos engañosos, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente y vestiros del nuevo hombre, que es creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Esto era Efesios 4, del 21 al 24. Dios nos dijo que éramos la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Cómo debe lucir entonces un cristiano? Yo, para poder desglosar este texto, lo he dividido en 4 apartados, en 4 características que deben reflejar esta nueva vida en Cristo. La primera característica es que un cristiano debe estar vestido de la gracia de Dios. Son los versículos del 12 al 14. La segunda característica es que un cristiano debe estar gobernado por la paz de Dios. Versículo 15. Una tercera es que un cristiano debe estar instruido por su palabra, en el versículo 16. Y una cuarta característica que debe hacernos diferentes a los demás es que un cristiano debe ser representante de Cristo. La primera característica, la de estar vestido de la gracia de Dios, la voy a dividir en 3 partes para que la reconozcáis mejor. La primera es: ¿por qué debemos vestirnos de estas virtudes? La segunda parte es: ¿cuáles son estas virtudes? Y la tercera: ¿cuál es el propósito? Desmenucemos, por tanto, el versículo 12. Empieza diciendo: vestíos pues. La palabra griega para vestíos es endúo y significa ponerse una prenda o vestirse, revestirse. Pablo usa esta palabra para alentar a los cristianos colosenses de que se vistan de las virtudes que mencionaremos más adelante. La palabra pues conecta con los versículos anteriores. Se refiere a que los cristianos colosenses se han despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Esto está en el versículo 10. Y es por eso que en su vida Cristo es todo y en todos. Versículo 11. Pablo les ha recordado a los cristianos colosenses que han dejado atrás una persona pecaminosa y han asumido el papel de una persona nueva, guiada por el Espíritu Santo. Pablo nos dice que se vistan de manera apropiada, como la persona nueva en que se han convertido, que dejen atrás antiguos comportamientos y que se vistan de virtudes cristianas como la misericordia, la benignidad, la bondad, etc. Primera pregunta: ¿por qué debemos vestirnos de estas ropas, de estas virtudes? Pues porque hemos sido escogidos por Dios. La palabra continúa diciendo: como escogidos de Dios, santos y amados. Lo que nos mueve y anima a ponernos esta nueva ropa, este vestido, es que hemos sido escogidos por Dios. Poca cosa no es, ¿eh? Hemos sido escogidos en Cristo. Al llamarnos así, nos está recordando la gran verdad de la misericordia de Dios. Aunque no lo merecíamos, aunque estábamos en tinieblas, aunque muertos en nuestros delitos y pecados, aunque corrompimos la imagen de Dios, aunque intercambiamos su gloria por la nuestra, Él, Dios, en su gran misericordia, nos hizo suyos
y adoptados en Cristo. Leemos en Efesios 1 del 4 a 7. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dios nos ha seleccionado, nos ha escogido, y lo ha hecho, no todo el mundo, sino que ha hecho esta selección a personas para su salvación. Nosotros, cuando tenemos encima de una mesa muchas fresas y queremos escogerlas, las podemos escoger, yo qué sé, por tamaño, las más grandes, o por color, las más maduras. No sé, podemos utilizar criterios para escoger, pero no sabemos qué criterio escogió Dios para con nosotros, solo que lo hizo por puro afecto de su voluntad. No había ninguna gracia en nosotros, no había ningún mérito. El Señor nos escogió por el puro afecto de su voluntad. Y esto nos debe animar, no debe hundirnos en el pensamiento de que, oye, aquel no ha sido elegido. Pensemos en que nosotros hemos sido los elegidos, los escogidos de Dios. Más específicamente, todos los que oyen la palabra son llamados por Dios. Solo ha escogido a algunos para responder a esta llamada. Jesús concluye diciendo, porque muchos son llamados y pocos los elegidos, los escogidos. Esta doctrina de la elección puede ofender los sentimientos modernos de algunos. Sin embargo, me gusta mucho como lo dice Charles Spurgeon, que dice, el Señor salva a los elegidos y después elige a algunos más. Por tanto, está abierta esta elección de Dios en su eternidad y en su potencia. Después dice que somos santos. Santos sois, dice el Señor. Hemos sido separados para Él. Dios nos apartó, nos consagró para su propósito y buena voluntad. He seleccionado 3 versículos que ilustran mejor que cualquiera de mis palabras lo de la santidad y el por qué nos ha separado. Dice así en 1 Corintios, y esto eréis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O en Efesios 2, cuando dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O en 1 Pedro, cuando dice, más vosotros sois linaje escogido, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La palabra griega agios significa santo o apartado por Dios. El tabernáculo y el templo eran santos, porque eran lugares donde Dios moraba. Los animales sacrificados eran santos, porque habían sido separados por Dios. Y los elegidos de Dios somos santos, porque Dios nos ha llamado y apartados para Él. Agios puede significar sin pecado o justo. Se usa en el Nuevo Testamento para hablar de los santos, los que han sido santificados a través de Jesucristo. Es de esta manera que se usa en este versículo. Y después dice, amados, somos recipientes del amor infinito y eterno de Dios. Encontramos en 1 de Juan estas palabras. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto se mostró el amor de Dios para nosotros. Dios nos ama. ¿Somos conscientes del amor de Dios? El amor también es característico de un verdadero Hijo de Dios. Lo encontramos en 1 de Juan, cuando dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La palabra griega, agapao, se usa para hablar de algo querido y amado, algo tan precioso que uno no querría apartarse de él. No olvidemos, pues, por qué nos hemos de vestir de estas virtudes del nuevo hombre, porque hemos sido escogidos por Dios, santos y amados. Por eso, hemos de vestirnos del nuevo hombre.
Perdonar. Hablo demasiado. Bueno, ¿cuáles son estas ropas, estas virtudes? Ahora Pablo empieza una lista de virtudes que son apropiadas para el cristiano. Tomemos nota de que todas son virtudes amables. La mayoría se enfoca a actitudes que se manifiestan hacia los demás, como por ejemplo tener misericordia, benignidad o perdonar. Cuando se enfocan hacia adentro, como la paciencia o la humildad, están diseñadas para mantener bajo control nuestra tendencia hacia el egoísmo o hacia el orgullo malentendido. Si se adoptan estas virtudes, seremos mejores personas en nuestra comunidad. Esto es importante, ya que la Iglesia es una comunidad diversa y debemos aprender a vivir con aquellos que a lo mejor no hubiéramos elegido como amigos. Los elegidos de Dios están vestidos con la justicia de Cristo. Las primeras 5 virtudes que hemos hablado del versículo 12 están opuestas a los 5 vicios que se encuentran en la primera sección del capítulo 3, en los versículos 5 y 8 sobre todo, cuando dice en el 5, haced morir pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, pasiones, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Dice, pero ahora, en el 8, dejad también todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, palabras deshonestas de vuestra boca. Las virtudes que vemos en el capítulo 12 son estas. Dice, vestíos pues de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad. Otros traducen por paciencia. Podemos darnos cuenta que las ropas que Pablo menciona aquí son en realidad los frutos del Espíritu Santo. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estando llenos del Espíritu Santo, podremos reflejar estas virtudes en nuestro comportamiento con los demás y en especial con nuestros hermanos en la Iglesia. La primera virtud es que nos vistamos de entrañable misericordia. La palabra entrañable es muy entrañable, ¿no? Entrañable misericordia. Quiere decir desde dentro. En griego, esplancha, no sé si lo he pronunciado bien, se traduce por entrañable. Tiene un componente emocional muy fuerte. Se refiere a las entrañas, a las vísceras. Cuando se usa para describir emociones, se refiere a emociones profundas, emociones que provocan una reacción visceral. Una definición de misericordia sería la profunda consideración y compasión por el sufrimiento del otro. En el mundo griego, el centro de las emociones estaba en el área de los intestinos. Es como decimos ahora, misericordia de todo corazón. Pues él utilizaba los intestinos para darle importancia a estas cosas. La misericordia es la actitud que se expresa con compasión hacia los demás, tal como mostró Dios su misericordia para con nosotros, como podemos leer en Efesios. Dice, porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tenemos otro versículo en Santiago que me encanta, que utilizo muchísimo, y es este. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando juzgamos al hermano y decimos, mira, la ha hecho mal, recordemos, la misericordia triunfa sobre el juicio. Por tanto, borra ese juicio que hemos hecho. No somos quien para juzgar. Y aparece la misericordia, que es este perdón, este consuelo tan enorme. Otro versículo más. Dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin parcialidad ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esto lo encontramos en Santiago 3. Ahora entiendo por qué Pablo ha puesto la primera, esta virtud. Compadecerse de los demás es principio de virtudes. Recordar
esta entrañable misericordia también la podemos traducir por profunda compasión. Vamos a la segunda virtud, la benignidad. A continuación de la misericordia encontramos la benignidad, que es demostrar bondad los unos con los otros. Hay muchos sinónimos de benignidad. Alguno os servirá para cuadrar más esta palabra. Es la cualidad de ser afable, considerado, humano, amable y comprensivo. El ejemplo que tenemos es el de Dios mismo hacia nosotros. En Efesios 2 encontramos estas palabras. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tenemos una tercera virtud, que es la humildad. Bueno, debemos vestirnos de esta virtud. La disposición es la disposición de valorarse o evaluarse uno mismo apropiadamente, especialmente teniendo en cuenta la naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra condición de criaturas. Leemos en Romanos. Digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es necesaria la humildad para demostrar benignidad hacia los otros. Si no, nos hacemos los importantes y superiores. ¿Y qué hacemos? Crear contiendas. En Filipenses encontramos, en Filipenses 2, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Aprendamos de Jesús, cuando dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una promesa añadida a obedecer al Señor. La cuarta virtud es la mansedumbre. Jesús no era ni tímido ni débil, sino una persona disciplinada, una persona efectiva, capaz de funcionar ante los miedos o las pasiones que podrían desequilibrar cualquier otra persona. Una persona praus, que es la palabra en griego, tiene la capacidad de ser fuerte, de ser poderosa. No es ni tímida ni débil. Actuar de manera gentil y suave no es una debilidad, sino que es poder bajo control, como un caballo fuerte, salvaje, que es domado y que ha sido domado para usar su fuerza en lo que es al beneficio del dueño. Es estar bajo control. La fuerza y la firmeza son actitudes necesarias cuando se cumplen la voluntad de Dios, pero destructivas cuando se usan para avanzar en los propósitos egoístas de uno mismo. La mansedumbre funciona como un lubricante, como el aceite, donde hay fricción, cediendo el lugar al otro por el bien de la relación. En la epístola de Tito, el capítulo 3, versículo 2, encontramos que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Lo que ayuda más a la paciencia que vendrá ahora es la mansedumbre, el ser manso. La quinta virtud es la paciencia. Literalmente quiere decir algo largo de espíritu, longanimidad. Es la resistencia paciente al dolor o a la infelicidad. Es importante la paciencia para no explotar con una mecha corta, no dejando lugar a la obra de Dios por medio de las virtudes mencionadas. Hemos de ser pacientes, poner las cosas en manos de Dios, nuestras dificultades, nuestros pecados, todo. No hemos de reaccionar de forma inmediata, no hemos de tener la mecha corta, hemos de realmente dejar las cosas en manos de Dios, dando lugar a la obra de Dios, por medio también de las virtudes que hemos mencionado hasta ahora. En Santiago encontramos, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. La longanimidad, la paciencia, es una virtud que define la grandeza, constancia y fortaleza de ánimo frente a la adversidad, las dificultades, la espera prolongada. Implica mantener la calma y la bondad, sin perder la esperanza ni flaquear, siendo una forma de paciencia sostenida o de calma extensa ante los retos. La palabra paciencia corresponde al original griego, esta es más difícil aún, macrotumia, ¿vale?
la idea se refiere a algo que tarda mucho en quemarse, que arde durante mucho tiempo. Esta es la idea. No deberíamos tener un genio muy vivo en nuestro trato con nuestros amigos y hermanos cristianos. No deberíamos hacer juicios instantáneos. Eso de la mecha corta no es bueno. Macrotumian significa resistencia, constancia, paciencia, contención ante un sufrimiento que se prolonga, o perseverancia. Es un atributo que hace posible que una persona soporte la adversidad sin rendirse. Es también el atributo que facilita poder soportar la oposición sin atacar al oponente. Sugiere la firmeza de una roca es inamovible. Pues nosotros hemos de ser pacientes, hemos de ser capaces de aguantar todo. Perdón. Bueno, ahora llega lo interesante. ¿Para qué son útiles estas ropas? ¿Cuál es su propósito? Para mí es el centro de la predicación de hoy. ¿Por qué? Porque todas estas virtudes de las que hemos hablado hasta ahora son las únicas que nos pueden preparar para perdonar a nuestros hermanos. Y mirad lo que dice el versículo 13. Soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cada prenda de ropa recién puesta, misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, se refiere a las relaciones interpersonales del creyente en la comunidad cristiana. Pablo comprendía el desafío tan enorme que representa una vida y una existencia pacífica y armoniosa entre seres humanos, como los esclavos y los amos, los dueños, los amos y los siervos, entre judíos y gentiles, entre ricos y pobres. Y en nuestra iglesia también nos encontramos con diferencias, con nacionalidades diferentes, con culturas diferentes y costumbres. Hay solteros, hay casados, hay viudos, hay jóvenes, hay viejos, que tienen intereses diferentes. Pero para que la iglesia sea verdaderamente el cuerpo de Cristo en la tierra, debe tener lugar una auténtica revolución espiritual en los corazones y las vidas de sus miembros. La comunión que honra a Cristo solo es posible cuando los creyentes se soportan unos a otros con espíritu de amor. La palabra soportar lleva muchas cosas implícitas. En el griego original significa aguantar algo desagradable o difícil. Pero lo primero que hemos de hacer es soportar al hermano. Porque el Señor lo ha elegido igual que a tú. Él es salvo igual que tú. Es como tú. Por tanto, ¿por qué vas a juzgarlo? Sopórtalo como es, como el Señor lo ha hecho. La palabra soportar en griego original significa aguantar algo desagradable o difícil. Soportarse los unos a los otros implica la voluntad de aguantar a los demás creyentes a pesar de las diferencias y de nuestras frustraciones. Debemos vivir con espíritu de humildad y tratarnos con paciencia y con compasión. Las relaciones auténticas, especialmente en la comunidad, tan diversa como puede ser la Iglesia, han de estar llenas y requerirán de tolerancia. Pero esto no significa simplemente aguantarse unos a otros o pasar por alto las dificultades mientras alberga rencor o se permite que los comportamientos pecaminosos proliferen. No, esto no es soportar, no es soportar bien. Hemos de ser estrictos en lo que no conviene. Y debemos esforzarnos por preservar la unidad del espíritu en la unidad de la paz. En esto se basa la obra de Cristo y se fundamenta en la verdad de quién es Dios, en lo que ha hecho por nosotros. Con este fin los creyentes están llamados también a perdonarse. Han de perdonarse unos a otros como el Señor nos perdona. Jesucristo es nuestro modelo a seguir para soportarnos unos a otros y demostrar perdón. Él nunca compromete la verdad y siempre actúa con amor, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, trabado y ligado entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro, conforme a su medida, recibe crecimiento en el cuerpo edificándose en amor.
Pablo enseña a los creyentes a perdonar a los demás como respuesta directa al perdón que hemos recibido de Dios por medio de Cristo. Este perdón no está condicionado a las acciones que hagan los demás. No depende de lo que hagan ellos, los otros, para perdonar. La verdad es que el perdón es una expresión de la gracia divina, que los creyentes han experimentado libre y generosamente en Dios. En Efesios 4 encontramos: antes bien, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros como también os perdonó Cristo. Y en nuestro texto, Pablo instruye explícitamente a los cristianos a ser bondadosos, misericordiosos y perdonadores, como Dios nos perdona a nosotros, mostrando que el perdón divino de Cristo es el modelo y la motivación del perdón humano. ¿Qué hacemos cuando rezamos el Padre Nuestro? ¿Qué decimos? Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Estamos queriendo ser imitadores de lo que hace Dios con nosotros. Hagámoslo, no lo dejemos solo en palabras. La comprensión que Pablo tiene de la gracia implica el perdón genuino. Es una decisión consciente y llena de gracia, arraigada en el modelo del perdón inmerecido de Dios hacia nosotros. ¿Es inmerecido? Claro que es inmerecido. No nos merecemos el perdón. Y aunque nuestro hermano no merezca nuestro perdón, hemos de perdonarlo. Los creyentes han sido perdonados abundantemente y gratuitamente por Dios a través de Cristo. Y por eso estamos capacitados y obligados a extender el mismo tipo de perdón a los demás. Este perdón no depende de sentimientos ni de merecimiento, sino de un acto deliberado de misericordia y de gracia, que libera a los otros de sus deudas con nosotros, reflejando la misericordia de Dios. Por lo tanto, la visión de Pablo sobre la gracia se enmarca en el perdón genuino, como una práctica esencial de los creyentes. Sustenta la comunidad cristiana y refleja la naturaleza fundamental del amor y la misericordia de Dios recibida a través de Cristo. Comprender el perdón de Dios moldea profundamente la capacidad de una persona para ser amable con los demás. Cuando comprendemos plenamente que Dios te ha perdonado completa e incondicionalmente a través de Cristo, se fomenta un profundo sentido de gratitud y de humildad. En resumen, el perdón de Dios a través de Cristo influye en nuestras interacciones diarias al inspirar un corazón perdonador, fomentar la bondad y la compasión, aliviar las cargas y emociones y sentar las bases para relaciones sanas y restauradoras, cimentadas en la gracia y en el amor divinos. Exige que el comportamiento interpersonal entre nosotros se caracterice por una bondad empática y por un perdón inmediato, inspirados en la gracia de Dios para construir relaciones amorosas, pacíficas, duraderas entre nosotros. Esto establece un estándar transformador que influye no solo en las actitudes personales, sino también en la cultura de la Iglesia, en nuestra comunidad, fomentando el respeto mutuo, y además esto es lo que nos une a nosotros en perfecta unidad en el cuerpo de Cristo. El perdón es una virtud cristiana importante. Cuando Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? ¿Y qué respondió Jesús? No te digo hasta 7, sino más, hasta 70 veces 7. ¿Qué necesitamos, pues, para perdonarnos los unos a los otros? En el versículo 14 leemos: sobre todas estas cosas, sobre todas estas virtudes, sobre todo esto que hemos hecho y que debemos estar vestidos para perdonarnos los unos a los otros, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo de la perfección. Pablo deja para el final la prenda más importante que hay que ponerse. Otras versiones, que no es la Reina Valera, dicen: sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. El amor ágape abnegado es el tipo de amor del que habla Pablo aquí. Solo el amor incondicional puede tejer un hilo suficientemente fuerte para unir el tapiz
de los creyentes en perfecta unidad. El amor nos ayuda a edificarnos mutuamente y encontramos en Efesios estas palabras. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, en quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para edificarnos en amor. Si estamos vestidos de amor, somos como el amor. ¿Y cómo es el amor? El amor es benigno, es sufrido. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no hace nada impropio, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Y además, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es también por eso que debemos recordar qué se nos dice en los versículos anteriores a estos, cuando no tienes amor. Y dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara a los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor, sin amor no existe nada. Todo lo que hemos dicho hasta ahora, todas las virtudes, sin amor no dan fruto, no reflejan la gracia de Dios. Y ahora ya pasaremos a la segunda característica que significa estar revestidos, tener una nueva vida en Cristo. Esta característica es aquella que decíamos que un cristiano debe estar gobernado por la paz de Dios. El versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, la cual asimismo sois llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La consecuencia es la paz, de ese amor, de ese perdón. La consecuencia es la paz. Es el estado de relaciones armoniosas y una libertad de conflictos. La palabra gobierne significa arbitrar, como un árbitro en un partido de fútbol, controlando que todo esté de acuerdo a las reglas del juego. La paz de Dios nos regula, nos ayuda a manejarnos, a mantener la cabeza lúcida, a seguir la voluntad de Dios, especialmente entre hermanos. Lo que nos motiva es lo siguiente. Tenemos paz con Dios al ser justificados en Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la paz con otros al ser reconciliados por Dios en Cristo. En Efesios encontramos, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Tenemos la responsabilidad de mantener la paz en la unidad del cuerpo, en el cuerpo de Cristo, en la Iglesia, mantener la paz. Y esto es solo posible si nos perdonamos en amor. En Efesios 4 encontramos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos la paz inefable de Dios que protege nuestros corazones y nuestras mentes al entregarle en sus manos nuestras peticiones y cargas. Muchas veces acabamos el culto leyendo estos versículos de Filipenses, cuando dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, en acción de gracias. Y ahora viene el premio. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tanto Irene, que es paz en griego, como Shalom, paz en hebreo, se pueden referir a la paz interna, al bienestar que viene de una relación profunda con Dios. La plenitud que viene de tener la imagen de Dios, una vez que había sido quebrada, ahora por el pecado, ahora restaurada en el creyente por Cristo. Al tener paz de Dios, que protege nuestros corazones y nuestras mentes, al tener la paz con Dios por medio de Jesucristo, al poder alcanzar la paz con otros para ser un cuerpo, podemos responder con una gratitud inmensa. De hecho, Pablo nos manda a ser agradecidos, a dar gracias a Dios por todo lo que Él nos ha hecho. Una tercera característica
de nuestra nueva vida en Cristo es que un cristiano ha de estar instruido por su palabra. La última predicación que hice aquí era la de la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Os acordáis? En este versículo dice, la palabra de Cristo habite en vosotros abundantemente, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos o himnos o cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Figuradamente hablando, el mejor baño, la mejor operación de limpieza a la que nosotros nos podemos someter es una inmersión en el estudio de la palabra de Dios. Y que esta palabra habite quiere decir que se sienta como en casa, que lleve las riendas de la casa, que nos guíe, que nos dé la sabiduría para actuar en todo momento. Deberíamos estar familiarizados con la palabra de Dios. La Biblia no debería ser para ningún hermano un libro extraño, como es hoy día para algunos. Debemos conocerle a Él, a Cristo. Debemos estar bien familiarizados con la palabra de Dios y debemos estudiarla, sumergirnos en ella, conocer lo que Cristo nos está diciendo a cada uno de nosotros en el día de hoy, cada vez que leemos la palabra, cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que escuchamos un sermón. Debemos discernir qué nos dice Dios a nosotros, a cada uno de nosotros. Y luego nos dijo el apóstol, enseñaos y exhortaos. No que te enseñen y te exhorten, no, enseñaos y exhortaos, nosotros, unos a otros. Enseñar y exhortar son ministerios importantes, pero la efectividad de ambos depende mucho del conocimiento de la persona que enseña o que exhorta y lo que trae a cada situación. Un profesor o uno que exhorta sin conocimiento sería peor que no tener profesor. ¿Cómo podemos instruirnos? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos enseñarnos y exhortarnos? Pues, ¿o con qué? Pues con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y se añade, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. El caso es que debemos permitir que la palabra de Dios ejerza esta maravillosa influencia en nosotros y en nuestras vidas. Llegamos ya a la última característica de nuestra nueva vida en Cristo. Y es que un cristiano ha de ser un representante de Cristo. Dice el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a nuestro Dios y Padre en medio de Él. ¿Queremos una norma para la conducta cristiana? ¿Necesitamos una pauta para actuar hoy? ¿Queremos un principio antes que una gran cantidad de reglas? Pablo nos dejó aquí este principio. No nos dijo qué deberíamos o no deberíamos hacer. Simplemente dijo, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Queridos hermanos, cualquier cosa que hagamos en nuestro lugar de trabajo, en nuestro hogar y en todas nuestras relaciones con los demás, ¿podemos decir estoy haciéndolo por la gloria de Dios o en el nombre de Dios? Si podemos decir esto, estamos siendo sus embajadores. Si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en su nombre, entonces sigamos adelante, hagámoslo. Esta es una buena norma y un criterio para establecer en nuestras vidas. En esta cultura, en la que están Colosas, la gente consideraba el nombre, y en la cultura hebrea, de una persona más que una simple manera de identificar a alguien. Creían que algo de la identidad residía dentro del nombre, que este nombre expresaba algo de la esencia de esa persona. Este versículo entonces llama a los cristianos colosenses a que examinen sus palabras y sus obras y que se aseguren que éstas concuerdan con lo que significa llevar el nombre de Jesucristo. Pero no solamente a los colosenses, a nosotros también, hermanos. Hoy esto es un reto para los que llamamos el nombre de Jesucristo. Nuestras palabras y nuestras acciones dan testimonio de Jesús. ¿Honran o resondan a Jesús? ¿Atraen o alejan a los que están fuera de la iglesia? ¿Levantan o hunden a nuestros hermanos y hermanas?
reflejan fe o temor. Estas son pruebas difíciles que suspendemos con frecuencia, pero podemos aspirar a mejorar y podemos orar para que crezcamos en gracia, dando gracias a nuestro Dios y Padre por medio de Él. Necesitamos pensar un poco más en cómo practicamos el agradecimiento. Demasiadas veces solemos dar gracias a Dios por las cosas materiales que hemos recibido de sus manos. Aunque esto es apropiado, también nos puede hacer pensar que el agradecimiento que podemos pensar del agradecimiento solo cuando se refiere a cosas materiales. Pero no es así. En el Nuevo Testamento los cristianos daban gracias y cantaban alabanzas de Dios en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Igual que hicieron Pablo y Silas, cantando himnos desde su celda. Aún ante la adversidad, dieron gracias a Dios por su lealtad y su justicia, su amor y el regalo del Hijo Jesucristo. Y ya estamos acabando. Cuando nuestro problema inmediato es cómo pagar la cuenta de la luz o cómo encarrilar a nuestro hijo descarriado, es difícil recordar que tenemos mucho que agradecer. Pero si lo hacemos, el agradecimiento, haremos también que nuestro mundo y nuestras vidas sean un poco mejor. ¿Qué dice el Señor? Dar gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Ya como conclusión, en esta nueva vida en Cristo debemos revestirnos de todas estas virtudes que nos permitan ser capaces de perdonarnos los unos a los otros, pero perdonarnos en amor y de ser personas de paz, conocedores de la palabra y embajadores de Cristo. Porque, ¿para qué sirve ser cristiano si nadie lo nota? Oremos. Senyor, et donem gràcies perquè és un privilegi poder meditar en la teva paraula. Gràcies perquè ella ens ensenya i ens mostra, Senyor, què vols de nosaltres. Senyor, volem ser un cos ben unit en tu i per això ens hem de perdonar, ens hem d'estimar. Senyor, fes que puguem exhortar-nos els uns als altres quan tinguem necessitat. I, Senyor, que el teu esperit ens ompli perquè puguem portar els fruits de l'esperit en la nostra vida. Gràcies també per aquest temps preciós i beneeix la teva comunitat i la teva església. T'ho demanem tot amb el preciós nom de Jesús. Amén? Pues